Ok, bien. En la clase anterior habíamos estado desarrollando dentro de varios otros conceptos cuáles eran los principios de la biología. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los principios de la biología? ¿Cuáles se acuerdan? Vamos, para que despierten. Orden, a Orden. ver, ¿Qué más? homeostasis, Homeostasis, diversidad, diversidad. ¿Qué más? Fusión, ¿Perdón? interacción, Interacción, continuidad. continuidad. ¿Ya? Ahí están los principales principios de la biología. ¿Ok? Eh, Deme un segundo acá. Ya. Eh, el primer principio que habíamos visto era el del orden. ¿Ok? Y imagino que este gráfico lo han visto en una parte o una cosa parecida, que habla acerca de los niveles de organización. ¿Ya? Hemos dicho y dijimos que los seres vivos eran ordenados y por lo tanto ese orden implica que van a tener estructuras con patrones consistentes, ¿ya? Que se van repitiendo y que pueden ensamblarse y construir elementos bastante complejos. Eh, de aquí en adelante, en varias clases vamos a hablar o vamos a seguir este orden. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los átomos que componen los seres vivos, cómo algunos átomos se combinan entre ellos para formar moléculas, ¿ya? Algunas son moléculas más sencillas, más simples, inorgánicas, otras son más complejas, ¿ya? Como vemos que si las moléculas más complejas, que son las orgánicas, empiezan a formar estructuras repetitivas, largas, se pasan a llamar macromoléculas, ¿no? Y que a su vez estas pueden combinarse para formar elementos supramoleculares, ¿ya? Y que cuando estos ya están organizados y alcanzan un nivel de homeostasis eh, y con todo el resto de las propiedades, por fin se alcanza el nivel que da la vida, que es el nivel celular, ¿ya? Y aquí quiero hacer una diferenciación y por eso he marcado los términos en dos colores, ¿ya? Están en rojo y en negro. Eh, en cada nivel, en cada nivel surgen propiedades nuevas. Por ejemplo, en los átomos, yo tengo el oxígeno y el hidrógeno, que son átomos que tienen ciertas propiedades, pero si se combinan y forman agua, un nivel arriba, moléculas ya, el agua tiene propiedades absolutamente diferentes a los elementos que la componen. ¿Ok? Cuando surge esa propiedad nueva, al haberse combinado elementos, se denomina propiedad emergente. ¿Ok? Y en cada nivel vamos a encontrar que surgen nuevas propiedades. ¿Ok? Nuevas propiedades emergentes en donde se determina de que la suma simple de las partes no da a esa propiedad. ¿Ok? En todos los niveles surgen propiedades nuevas. La propiedad más importante que surge en estos niveles es entre complejos moleculares y células. Esa propiedad la llamamos vida. ¿Ok? Entonces, una cosa que quiero que les quede clara. Todo lo que uno hable de célula hacia arriba, uno puede decir que está vivo. ¿Ok? Uno puede decir que una bacteria está viva o está muerta. Uno puede decir que un corazón está vivo o está muerto. ¿Ya? Que un cerebro, que un organismo, etcétera. Pero jamás deben decir, por ejemplo, que el DNA se murió. ¿Ok? No es correcto hablar de ello. O que una proteína está viva o está muerta. No se puede hablar en esos términos. Porque las proteínas, el DNA, etcétera, podrán ser moléculas orgánicas, pero jamás han estado vivas. ¿Ok? Entonces, uno tiene que hacer la diferenciación. La propiedad de vida surge a partir de células. Y una célula tiene todos esos componentes, pero cada componente por separado o individual no está vivo. No se puede hablar así. ¿Ya?
si quieren decir, por ejemplo, que una proteína dejó de funcionar, etcétera, uno puede decir la proteína se degradó, ¿ok? La proteína se hidrolizó, eh, etcétera, ¿ok? O está con su estructura dañada, nativa, etcétera. Uno puede hablar en esos términos, pero no puede hablar de que una proteína tenga vida, ¿ya? Eso quiero que les quede bastante claro. Bien, habiendo dicho esto, vamos a empezar a trabajar cómo se organizan los seres vivos desde los niveles más simples hasta los niveles más complejos. Y vamos a partir por los elementos más pequeños que se conocen que tienen una función descrita para los seres vivos. Yo sé que a esta altura deben conocer de que existen todo un mundo de partículas subatómicas. ¿Ah? Clásicamente a nosotros nos enseñan que existen protones, neutrones y electrones, que son los principales componentes, los más antiguos conocidos, de los átomos, ¿ya? Pero existe una enorme cantidad de otras partículas subatómicas e incluso ahora se conocen subcomponentes de un protón, de un neutrón, etcétera. ¿Ya? Ahí pueden ver algunos como ejemplo los bosones, ¿ya? Los muones, etcétera. Positrones, en fin. Ahora, nosotros no vamos a describir a estas partículas subatómicas porque para los físicos ya es difícil determinar las características y funciones de ellos, así que en biología se sabe muy poco de su participación. Como mucho de esto vamos a rescatar al electrón, ¿ya? Los electrones sí son importantes y tienen roles en los seres vivos, por ejemplo, en las cadenas de transporte de electrones, que vamos a ver que son formas en las cuales se puede hacer transformaciones de energía de una a otra y que son importantísimos para poder mantener moléculas energéticas en los seres vivos, ¿ya? Eh, un par de curiosidades. Eh, los átomos son elementos que esencialmente son vacíos, ¿ya? Eh, si se pudiese agrandar un átomo, ¿ya? Un átomo, imagínense que se hizo este cálculo con el átomo del hidrógeno, pero lo mismo para cualquier átomo. Si se pudiese agrandar un átomo al tamaño de una cancha de fútbol, ¿ya? El núcleo, el núcleo de ese átomo, que está constituido por protones y neutrones, no sería más grande que un botón de camisa, ¿ok? Y los electrones estarían ahí por el banderín de córner, dando vueltas, bastante lejos, ¿ok? Entonces, en realidad, nuestros constituyentes son harto espacio vacío. Solo que esa atmósfera en la cual circulan los electrones no puede ser ocupada por otro núcleo atómico, ¿ya? Eh, bueno, hay lugares en donde ocurren cosas raras como las estrellas de neutrones, donde sí ocurren esas cosas, pero en general pueden darse cuenta de que en realidad la estructura del átomo eh, es una cosa fascinante, ¿ya? Eh, y de hecho, otro cálculo que se hizo de curiosidad, que también lo hicieron los ingenieros del MIT, es que hicieron el cálculo, calcularon cuántos átomos en promedio tiene un ser humano, eh, calcularon cuántos humanos existen, que son un poco más de 8.000 millones, y al hacer ese cálculo y hacer la compactación, es decir, si tomamos todos los átomos de todos los humanos y les quitamos todo el espacio vacío, lo que nos queda de materia alcanzaría en el espacio que ocupa una manzana, ¿ya? Entonces eso nos da una idea de, de, de cómo está estructurada la materia, ¿ya? Que no es tan sólida como uno piensa que debería ser, ¿ya? Pero aún así no deja de ser fascinante. Bien, dejando de lado los elementos subatómicos, tenemos que mencionar que los primeros constituyentes básicos de los seres vivos reconocidos serían los elementos que encontramos en la naturaleza, ¿ok? Existen en la naturaleza poco más de 100 y los seres humanos nos hemos empeñado en crear más, ¿ya? A la fecha, si no me equivoco, van en 120. Eh,
elementos, que son estructuras que tienen característicamente diferencias en su número de protones, de electrones, de neutrones, y eso les da características diferentes de comportamiento, ¿ya? Ahora, de los ciento y tantos elementos que existen, ¿ya? Solamente algunos son utilizados por los seres vivos para sus procesos metabólicos, ¿ok? Uno de los estudios más completos que se realizó con respecto a la composición de un cuerpo de un humano, ¿ya? Esto se hizo un trabajo con varios cadáveres de chinos hace unos 4 o 5 años atrás, utilizando espectrofotometría de masas, que es una de las técnicas más precisas, y se pudo determinar cuál es la composición más o menos precisa de un ser humano, ¿ya? Y se encontraron cosas que ya se sabía que existían, como el carbono, el oxígeno, el magnesio, ¿ya? El zinc. eh, Esos elementos se conoce que forman parte de los seres vivos, ¿ya? Y de los humanos en particular. Pero también se encontraron otras cosas interesantes, ¿ya? Por ejemplo, se encontró aluminio, se encontró selenio, se encontró arsénico, mercurio, ¿ya? Algunas cosas realmente peligrosas, como el vanadio, uranio, radio, ¿ok? Ahora, este estudio que se hizo es un estudio fino, es un estudio bastante detallado, que como pueden ver se encontraron composiciones infinitesimales, 0,0000 y tanto por ciento, ¿ya? De, de algunos de esos elementos. Eh, y la respuesta que se dio de por qué tenemos en nuestro cuerpo esos elementos tiene que ver con que somos una sociedad tecnificada, ¿ya? Tenemos un montón de industrias que generan contaminaciones, por lo tanto muchas de las cosas que tenemos allí en nuestro cuerpo son contaminantes, ¿ya? El hecho de que uno use su celular ya está contaminándose con algunos metales raros, ¿ok? Eh, Bioacumulación también tiene que ver con el hecho de que se contaminan ríos, se contaminan lagos, se contaminan elementos y van pasando en la cadena trófica hasta llegar a nosotros. También son formas de contaminarse, ¿ya? Eh, entonces, bueno, tampoco es que el hecho de que uno tenga 0,00 algo de vanadio va a generar un daño mayor, ¿ya? Son contaminantes menores. Ya cuando empiezan a aumentar, ahí empiezan a generar problemas. Pero el punto es que tenemos un montón de elementos que se han encontrado en el cuerpo de los humanos, pero no les podemos llamar a todos bioelementos, ¿ok? Para poder denominar a los elementos bioelementos, tenemos que encontrar que estos tengan un rol en el ser vivo, ¿ok? Entonces, de todos los elementos que se conocen y que podemos encontrarlos a veces en los seres vivos, no todos van a ser útiles. No todos pueden ser llamados bioelementos, ¿ya? Y en la realidad, en la práctica, se ha encontrado de que casi una cuarta parte de los elementos que existen eh, son realmente bioelementos, ¿ok? El último que se agregó a esta lista fue el bromo, ¿ya? Eh, Aquí tenemos que indicar de que siempre se está haciendo estudios, ¿ya? Y por ejemplo, si en el futuro se encuentra de que en algún ser vivo, un ser vivo aprendió a darle utilidad al rubidio, el rubidio pasará a ser bioelemento, ¿ya? O a un otro elemento que pueda encontrarse en la tabla. Entonces, aquí tenemos que decir de que la consideración de qué es un bioelemento y qué no depende de los estudios. Y hasta la fecha se conocen 28 elementos que tienen roles en los seres vivos, ¿ya? Y aquí también hay que aclarar algo. No todos los seres vivos eh, usan los 28 elementos, ¿ya? Por ejemplo, el bromo no tiene funciones en humanos, ¿ya? Tampoco el selenio tiene funciones en humanos, pero en otros seres vivos sí. Así que por eso se los considera como parte de los bioelementos. ¿Ok? Eh, para que un elemento sea considerado como bioelemento, tiene uno que eh, someterlo
a ciertas pruebas, ¿ya? Y determinar lo que se conoce como las condiciones de esencialidad. Por ejemplo, algo bastante conocido. ¿Qué pasa cuando uno no consume suficiente fierro? ¿Mía? Anemia, ¿cierto? ¿Qué es la anemia? La anemia es la falta de energía en los tejidos. ¿Y por qué se da? Porque el fierro es necesario para la hemoglobina es la que transporta oxígeno, el oxígeno se usa en las mitocondrias para producir ATP, y si falla todo eso, hay menos ATP, menos energía, eso se llama anemia. ¿Ok? La anemia es una deficiencia funcional, o sea, una enfermedad. Entonces, uno de los principios o condiciones de esencialidad es que si nosotros incorporamos una cantidad menor a la que se necesita de ese bioelemento, nos enfermamos. ¿Ok? Tenemos algún tipo de deficiencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, consumimos cantidades menores de zinc o cantidades menores de potasio o de cualquiera de los bioelementos? Nos enfermamos. ¿Ok? De una forma o de otra, dependiendo de cuál sea el metabolismo en el cual participa. ¿Ok? Pero siempre al bajar la ingesta de los bioelementos, va a conducir de que no se van a poder completar algunos procesos. ¿Ya? Hay algunos elementos que no son tan estrictamente necesarios para el funcionamiento en sí de todos los procesos celulares, pero que pueden incidir en completar los ciclos vitales. Y también eso es una condición de esencialidad. Les pongo un ejemplo. Eh, Tal vez lo sepan. Los zancudos o mosquitos son fitófagos, lo cual significa de que estos se alimentan de la savia de plantas. ¿Ok? Ahora, si se alimentan de savia de plantas, ¿por qué andan picando a las personas y animales? Las que hacen eso son los mosquitos hembra. ¿Ya? Solamente las hembras pican a los animales. Los machos no lo hacen. ¿Ok? ¿Por qué razón? Una mosquito hembra puede pasarse toda su vida sin consumir sangre. ¿Ok? Y no se va a morir, no le va a pasar, no tiene ninguna deficiencia. ¿Ya? Pero tampoco tendrá crías. Porque necesita elementos que hay en la sangre para poder desarrollar sus huevos. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que el elemento no genera una deficiencia funcional que lo conduzca a la muerte o a algo grave, pero tampoco lo deja completar su ciclo vital, que en este caso es la reproducción. También ocurre en esas condiciones. ¿Ya? Un ejemplo en humanos. Eh, el zinc. El zinc es un cofactor de varias hormonas y enzimas que se usan bastante durante el desarrollo. Entonces, un puber, un adolescente que no consuma suficiente zinc, va a ver mermadas sus características sexuales secundarias. Si es muy grave, podría llegar incluso a, eh, a tener problemas para tener descendencia. ¿Ok? Eh, todos los elementos, ¿ya? Todos los elementos son importantes de una forma u otra. El yodo es importante para las hormonas tiroideas, ¿ya? Y las hormonas tiroideas regulan gran parte del metabolismo energético celular, ¿ya? Entonces, eh, cualquiera de estas dos formas es una condición de esencialidad, ¿ya? Entonces, si consumimos menos de lo que se necesita, ya sea en cualquier etapa de la vida o ya sea en una etapa, ¿ya? Vamos a vernos, nos vamos a enfermar o nos va a afectar alguna parte del ciclo de vida. ¿Ok? Eh, en animales, por ejemplo, si se les genera deficiencia de algunos compuestos, por ejemplo, en insectos, no pueden hacer las mudas. Recuerden que, por ejemplo, en insectos hay cambios de larva, pupa, adulto, etcétera. ¿Ya? Entonces, si les falta algunas cosas, a veces no pueden cambiar de estado. ¿Ya? Entonces, todas esas son condiciones de esencialidad. Ahora, la condición final es que se tiene que demostrar que el elemento influye en los procesos metabólicos.
Es decir, tiene una participación. Como veíamos el caso del fierro. El fierro participa porque es parte de la molécula de hemoglobina. El yodo es parte de las hormonas tiroideas. Y así, todos los bioelementos tienen que demostrarse que forman parte de algún proceso, de alguna ruta metabólica, son cofactores, participan en la estructuración de alguna proteína, etcétera. Pero tiene que demostrarse de que participa metabólicamente. ¿Ya? Y la última condición de esencialidad tiene que ver con que el efecto no puede ser suplido por otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de la hemoglobina que hablábamos al principio. La, la hemoglobina tiene fierro, que es un catión. ¿Ya? Catión más 2. Podríamos darle otros cationes a la persona que le falta fierro. Podríamos darle más calcio, que también es catión más 2. Podríamos darle zinc, podríamos darle magnesio. Nada de eso le va a servir, ¿ok? Porque solamente se suple o se consigue el efecto con fierro, ¿ya? Entonces, no se puede conseguir que la función de ese bioelemento sea realizada por otro bioelemento, ¿ok? Esas son condiciones de esencialidad. Si se quiere determinar que un elemento, el magnesio en la clorofila, perfecto, ¿ya? Me alegra que sepan algunas funciones de los bioelementos. Eh, si se determina que un elemento cumple con estas condiciones, estaremos en presencia de un bioelemento. ¿Ya? Ojo, el hecho de que los bioelementos se necesiten en el cuerpo no significa que vamos a tener que los tenemos que incorporar en las cantidades que se nos ocurra. ¿Recuerdan cuál es el segundo principio que vimos de la biología? La homeostasis. La homeostasis. ¿Ok? Entonces, la homeostasis me dice que tengo que tener un equilibrio. ¿Ya? Entonces, cada bioelemento tiene que ser consumido en un rango óptimo. Si yo consumo poco fierro, me da anemia. Si consumo mucho fierro, me da hemocromatosis, que es una enfermedad en donde el fierro empieza a acumularse en el hígado, empieza a dañar células, empieza a alterar proteínas de la sangre, etc. Es decir, si consumo menos de lo que debiera, me enfermo. Si consumo más de lo que debiera, también me enfermo. ¿Ok? Entonces necesito una homeostasis en el consumo, un rango. Para el fierro será un rango. Para el magnesio, para el zinc, para cada uno de los elementos hay un rango, una dosis óptima de consumo. ¿Ok? Y si nos movemos hacia un lado o hacia el otro, vamos a generar enfermedades por deficiencia o enfermedades por toxicidad. ¿Ya? Incluso el agua es tóxica. ¿Ok? Eh, si consumen, si ustedes consumen en menos de 15 minutos 40 vasos de agua, se van a enfermar, tal vez se puedan morir. ¿Ya? Eh, todo en los seres vivos tiene que ser balanceado. Todo tiene que ser equilibrado. ¿Ya? ¿Quién me dice cómo son los rangos? Bueno, la utilidad. Hay elementos que se utilizan para más cosas en un ser vivo y hay elementos que se utilizan para menos cosas. ¿Ok? Piensen, por ejemplo, en una proteína. ¿Ya? La proteína está formada por aminoácidos. Los aminoácidos tienen en su estructura, eh, un aminoácido típico tiene como 3, 4 carbonos, tiene un nitrógeno, tiene 2, 3 oxígenos, tiene como 10 hidrógenos, ¿ya? A veces tiene azufre, algunos, ¿ok? Entonces, si si consideramos una proteína de 100 aminoácidos, tendremos de que habrá como 300 hidrógenos, que habrá como 10.000, como 1000, o sea, como 300 carbonos, como 1000 hidrógenos, etcétera. ¿Ok? Entonces, las moléculas orgánicas usan más de algunos elementos, menos de otros. ¿Ok? Y eso es lo que nos indica a nosotros nuestra tasa de consumo, cómo debiera ser la tasa de consumo de cada elemento.
¿Ok? Ahora, aquí tenemos que hacer otra salvedad. Todas las moléculas orgánicas, porcentualmente, son como un 25%, tal vez un 30%, eh, y casi un 70% de lo que tenemos en el cuerpo es agua. Así que por lo tanto, los principales elementos que nos componen en cantidad son oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? En número, lo que más tenemos es hidrógeno. En número. ¿Ok? Pero el gráfico que ustedes ven ahí no está en número, está en masa. ¿Ok? El oxígeno es un átomo que es 16 veces más pesado que el hidrógeno. Entonces, en masa, en peso, tenemos de que lo que más nos compone es oxígeno. ¿Ya? Los otros componentes mayores de los seres vivos son el famoso chon. ¿Ya? Imagino que lo han escuchado en alguna otra clase o preparación que han tenido con respecto en biología. ¿Ya? El chon, que es el acrónimo de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los 4 elementos más abundantes que tenemos todos los seres vivos. ¿Ya? Eh, un 65% de nuestro peso más o menos es oxígeno, casi el 20% es carbono, casi el 10% es hidrógeno, ¿ya? Un poco más del 3% es nitrógeno. A estos elementos, por estar en mayor cantidad y componer la mayor parte de las moléculas orgánicas, se les conoce como bioelementos primarios. ¿Ok? A otro grupo de elementos que están en cantidades menores, ¿ya? Que van entre 1,5 más o menos hasta 0,1 aproximadamente, se les conoce como bioelementos secundarios. ¿Ok? La, la- el nombre de primarios y secundarios está basado simplemente en cantidades. ¿Ya? En algunos libros ustedes van a encontrar que, los, que se pueden incluir dentro de los primarios el fósforo y el azufre. ¿Ya? Pero en la mayoría de libros ya no se usa el chon PS, sino simplemente el chon. ¿Ya? Eh, Porque en realidad, como pueden ver ahí, hay otros elementos que son más abundantes que el fósforo o que el azufre. ¿Ok? Entonces, si va a ser una clasificación por cantidad, mejor es quedarse con los 4 primeros. ¿Ok? Eh, existen además, existen además toda una serie de elementos que están en cantidades pequeñísimas. ¿Ya? Hasta hace un tiempo atrás, hasta hace unas décadas, 15, 20 años, eh, habían, estos elementos eran difíciles de determinar en cantidad. ¿Ok? Se sabía de que estaban en los seres vivos, pero en química, van a llevar ustedes química, van a aprender que el término traza, desde el punto de vista químico, significa cuando uno puede detectar la presencia de algo, pero hay tan poco que no lo puede uno cuantificar. ¿Ya? Entonces, al tercer grupo de bioelementos, se les podría llamar bioelementos terciarios, pero se utilizan mayormente los nombres de oligoelementos, ¿ya? O elementos traza. ¿Ya? Oligo significa algo pequeñito, algo que está poquito. Y eso en realidad es porque está en cantidades menores a 0,01%. Y elemento traza, como les decía, porque antes era complejo de detectar su cantidad. Ahora con los equipos actuales es mucho más fácil poder detectar cantidades ínfimas, ¿ya? Pero antes era mucho más difícil de hacerlo y por eso han recibido esos nombres. Los 4 del chon son los elementos primarios. Hay un grupo como de 6, 7 que son elementos secundarios que están en concentraciones de 0,1 hasta 1,5 más o menos. Y todos los que tienen menos de 0,01, que son cantidades mucho más pequeñas, se llaman los oligoelementos. ¿Ok? Esos son los 3 grupos de elementos de los 28 que tenemos en los seres vivos. De todos estos elementos, de todos estos elementos que existen, hay uno que destaca, hay uno que destaca
por las propiedades que presenta. ¿Ok? Es el carbono. El carbono es un átomo que tiene varias peculiaridades, ¿ya? Varias características interesantes que lo han convertido en el elemento central de las moléculas orgánicas. Tan importante así que antes la química orgánica se llamaba química del carbono. Y es porque todas las moléculas, y vamos a verlas después más adelante, tienen como base a estos elementos. ¿Ok? Dentro de las características que tiene el carbono que lo hacen destacar, aquí se muestran algunas. ¿Ya? Tiene 4 electrones apareados, con lo cual forma 4 enlaces. Forma enlaces covalentes con elementos positivos y negativos, o sea, electronegativos y electropositivos. Forma cadenas largas, ¿ya? Se combina de múltiples formas. Forma enlaces dobles o triples que son capaces de absorber energía electromagnética. Tiene quiralidad. Vamos a hablar de cada una de estas con un poquito más de detalle, ¿ya? De los 4 elementos más abundantes que existen, el carbono forma 4 enlaces. ¿Ok? El nitrógeno solo 3. El oxígeno 2. El hidrógeno 1. ¿Quién le da la capacidad a un átomo de formar más enlaces o menos enlaces? El número de electrones desapareados. No sé si lo conocen, en química lo van a llevar con más detalle, cómo se forman los enlaces. Pero para formar un enlace covalente hay que compartir electrones. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un pequeño esquema por acá. Yo tengo acá, imagínense, un hidrógeno. ¿Ya? Un hidrógeno. Y aquí tengo yo un carbono. ¿Ya? Este hidrógeno tiene un electrón desapareado que está girando alrededor de él. ¿Ok? El carbono tiene 4. Tiene 4 electrones desapareados que están girando alrededor de él. Y estos dos átomos pueden formar un enlace covalente. Y lo que significa en realidad formar un enlace covalente es que este electrón está dando vueltas alrededor de este núcleo atómico. ¿Ok? Y ahora va a dar vueltas alrededor de los dos. ¿Ok? Alrededor de los dos. Y eso es el enlace covalente. Los dos núcleos atómicos se mantienen cerca porque el electrón que está girando alrededor de ellos los mantiene así cerca. ¿Ok? Eso es un enlace covalente. ¿Ya? El hidrógeno tiene un solo electrón desapareado. De hecho, tiene un solo electrón. Entonces, puede formar un solo enlace. ¿Ya? Puede formar un solo enlace. El oxígeno tiene 2 electrones apareados, el nitrógeno 3, este 4. Entonces, esto significa de que si yo tengo un hidrógeno, no puedo construir moléculas más largas, porque solo tiene un enlace, solo crece en una dirección. ¿Ya? Y con el oxígeno por lo menos ya tenemos 2 direcciones en las cuales crecer la molécula, agregar más cosas. ¿Ya? El nitrógeno 3, pero el carbono tiene 4. Y eso le da la característica de, de poder formar estructuras bastante más complejas que las otras. Es cierto que existen otros átomos que que pueden formar más enlaces. El fósforo, por ejemplo, puede formar 5 enlaces, el azufre puede formar hasta 6 enlaces, ¿ya? Pero la diferencia con estos es la estabilidad. El fósforo es un elemento muy reactivo y esencialmente forma enlaces solo con los oxígenos. Entonces, no se une directamente el fósforo con carbono o con nitrógeno, etc. Entonces, tiene una reactividad que lo hace poco útil para, para formar parte de muchas cosas. Está restringido su participación. ¿Ya? Y el azufre tiende a formar enlaces consigo mismo, con otros, que también le quita estabilidad. ¿Ya? Hay otros elementos que también forman 4 enlaces, que son un poco más grandes que el carbono. ¿Ya? Por ejemplo, el silicio, ¿ya? Todo lo de esta tabla, en la tabla, los que tienen en esta línea, pueden formar 4 enlaces. ¿Ya? Estos de acá también 4 o 6 enlaces. Pero de todos estos elementos, eh, el carbono
bajo las condiciones de la Tierra en general, el agua, el pH, etcétera, presenta mayor estabilidad. ¿Ok? Los átomos de sílice también forman 4 enlaces, ¿ya? Y se han estado explorando para hacer biología sintética, ¿ya? Y de hecho, bajo condiciones de poca agua, funcionan mejor que el carbono. Por eso es que, por ejemplo, en los computadores, para hacer discos, etcétera, se utiliza el silicio, por la capacidad que tiene de formar estructuras también de 4 enlaces parecidas al carbono. Pero en los seres vivos, el carbono ha resultado ser mucho más eficiente que otros átomos. Por eso es que el carbono tiene la capacidad, ha sido utilizado como la base de todas las moléculas orgánicas, ¿ya? Otra de las cosas importantes que tiene el carbono es que eh, su electronegatividad es intermedia, ¿ya? La, Decir que un elemento es electronegativo significa de que le gusta mantener sus electrones cerca, ¿ya? Y decir que es electropositivo significa que suele perder con más facilidad electrones, ¿ya? Eh, el carbono es un átomo que está más o menos balanceado. No es ni electropositivo ni electronegativo, ¿ya? Eh, y eso le ha permitido formar enlaces con elementos que son muy electropositivos, como el hidrógeno, y elementos muy electronegativos, como el oxígeno. ¿Ok? Esto lo vamos a revisar más adelante también, cuando veamos lo que son las reacciones de óxido-reducción. Porque el carbono, cuando está unido a hidrógeno, tiene un estado reducido, porque está con un electropositivo. Cuando está con el oxígeno, está en un estado oxidado. ¿Ok? Y puede cambiar desde estado oxidado, unido a hidrógeno, a estado, o sea, de estado reducido, unido a hidrógeno, hasta estado oxidado, unido a oxígeno. ¿Ya? Y esos cambios en el estado de oxidación son importantísimos porque permiten a los seres vivos poder almacenar energía. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante del ATP, cómo se genera energía y cómo cuando se utilizan las cadenas de electrones, por ejemplo, elementos que se van oxidando pueden conducir a la generación de energía. ¿Ok? Entonces, el hecho de que el carbono se pueda unir a elementos muy electropositivos y muy electronegativos y toda la gama intermedia, le da una variabilidad de transferencia de energía a niveles pequeñitos, pero que puede ir acumulándose. ¿Ok? En- Además de formar enlaces covalentes con el hidrógeno y el oxígeno, también los forma con el nitrógeno, con el azufre, eh, entre otros elementos. Y eso le da una gran variabilidad. ¿Ya? Eh, Otra de las características del carbono es que puede combinarse consigo mismo, o sea, con otros átomos de carbono. ¿Ya? Eh, y como cada carbono puede formar 4 enlaces, las posibilidades de combinarse son bastante complejas. ¿Ya? Puede formar anillos, como se ven ahí, de diferentes direcciones. La diferencia entre diamante y grafito está simplemente en la estructura que adoptan los carbonos. ¿Ya? Una estructura u otra le da la diferencia. Estos que están acá, si ustedes rayan con un lápiz en un papel y pudiesen verlo a nivel microscópico, con un microscopio atómico, por ejemplo, encontrarían estas cosas. ¿Ya? Esto es el grafito, son pequeñas láminas que van dejando de carbonos que están enlazados de esta manera. ¿Ya? Eh, con las tecnologías actuales, bueno, se ha desarrollado una rama que es la nanotecnología, que utiliza eh, microscopios que en realidad son una aguja tan fina que la punta de la aguja es un átomo y con eso se pueden modificar y tomar átomos individuales y moverlos. Se han construido, se han construido estructuras fantásticas que tienen propiedades muy especiales. ¿Ya? Como ejemplo tenemos el fulereno, el grafeno. Eh, el- Deben haber visto que ya han salido pantallas que se doblan,
¿ya? Que se curvan, que se pueden hacer, que son más flexibles y están constituidas de grafeno. El grafeno son tubos de carbono, como pueden ver ahí, que tienen varias características aparte de la flexibilidad. Por ejemplo, pueden transmitir dos corrientes eléctricas simultáneamente, en dos sentidos diferentes. Una por dentro, una por fuera, ¿ya? Y eso ha revolucionado muchas áreas de la electrónica. Están trabajando harto en eso. En el área de salud, por ejemplo, el fulereno, que se ha encontrado que es una molécula que tiene memoria, ¿ya? Se está utilizando como uno de las posibles usos que se le puede dar en, en el tratamiento de enfermedades complejas como por ejemplo el cáncer, ¿ya? Eh, Matar una célula es fácil, ¿ok? Es fácil, las células se mueren fácilmente. Tenemos en la medicina montones de drogas para matar células. Eh, el problema, por ejemplo, con los cánceres es que cómo matamos células cancerígenas respetando las células buenas, ¿ya? Entonces, por eso es que son peligrosos y son complicados los tratamientos de cáncer. Porque cuando estamos matando células cancerígenas, también nos llevamos de paso células buenas. ¿Ok? Ahora, uno de los tratamientos top que se están haciendo ahora, que está todavía en proceso de investigación y chequeo, es usar el fulereno. ¿Por qué razón? El fulereno, como les decía, tiene memoria. Entonces, cuando se construye bajo ciertas condiciones y después se le vuelven a dar esas condiciones, la memoria hace de que el fulereno pueda abrirse o cerrarse, ¿ya? Entonces, lo que se está haciendo es construyendo, bueno, una inyección que contenga partículas de fulereno y el fulereno en su interior tiene una droga, una toxina. ¿Ok? Entonces imagínense una persona con cáncer, le inyectamos ahí a la vena un montón de fulerenos, miles, millones de fulerenos. ¿Ok? Son minúsculos, son microscópicos. Y cada fulereno tiene en su interior una toxina que mata células. Pero en la sangre del individuo, en los tejidos, no se abre el fulereno, porque no son las condiciones en las cuales fue generado. Pero como tiene memoria, cuando llega a una célula cancerígena, ahí se abre, libera la toxina y mata a la célula, ¿ya? Lo que se está estudiando es cómo determinar cuáles son las condiciones que diferencian una célula cancerígena de una célula normal, para que el fulereno no se abra en otras partes, porque generaría daños en otros tejidos, ¿ya? Todavía está en experimentación, pero tiene hartas posibilidades de trabajar, ¿ya? Son algunas cosas geniales que tiene el carbono, de cómo se combina, ¿ya? En los seres vivos vamos a encontrar combinaciones de carbonos de montones de formas. Cadenas lineales de carbono, cadenas ramificadas de carbono, anillos de carbono, estructuras muy, muy complejas. La capacidad del carbono de poder formar enlaces muy largos, por ejemplo, ha posibilitado que existan los ácidos nucleicos, que son cadenas de miles de millones de bases. ¿Ok? Entonces, una cadena de miles de millones de átomos, no solamente de carbono, pero que el carbono participa en la estructura principal, ¿ya? Eh, Porque tiene justamente esta capacidad, ¿ya? Entonces, por esas características, el carbono ha resultado ser un átomo muy utilizado por los seres vivos para fabricar sus moléculas. Otra propiedad más del carbono, que también es fantástica, es que tiene la capacidad de absorber la luz. Los dobles enlaces de carbono eh, son capaces de interferir con los fotones y de ahí varía la frecuencia a la cual absorben la luz, ¿ya? Pero pueden hacerlo. El ejemplo más fantástico es el de la clorofila. Eh, la clorofila es una de las moléculas base de la vida, porque todos los seres vivos dependemos del sol, ¿ya? Si las plantas no fuesen capaces de transformar el CO2 en moléculas orgánicas, todo el resto de la vida perecería.
porque toda la base de la alimentación son son los seres fotosintéticos, ¿ok? ¿Y quién tiene la gracia de poder absorber la luz? Bueno, los enlaces dobles de carbono que están presentes en la clorofila, ¿ya? Y que de paso, por el hecho de que tienen magnesio en su estructura de su grupo, son los que dan el color verde. La hemoglobina tiene el grupo hemo, que es muy parecido al de la clorofila, pero tiene fierro en lugar de magnesio. Y eso es lo que da el color rojo, ¿ya? Eh, las frutas, que son de colores naranjas, amarillos, etcétera, tienen bastante vitamina A. Y tienen esos colores porque la vitamina A, que son retinoles, también tiene dobles enlaces, estructuras anilladas que son capaces de absorber la luz. ¿Ok? Entonces, para muchos procesos, el hecho de que el carbono pueda formar dobles enlaces, aparte que le da una estabilidad diferente a la estructura de las moléculas, también posibilita esta capacidad. Y se han encontrado que se puede absorber desde el espectro ultravioleta hasta el infrarrojo. ¿Ya? Hay un montón de seres que utilizan estas capacidades para procesos específicos eh, eh, con diferentes utilidades y funciones. ¿Ya? Por último, otra de las funciones del carbono es la quiralidad. ¿Ya? Como, como como los carbonos no forman sus cuatro átomos, sus cuatro enlaces en el mismo plano, se genera el hecho de que puede estar unido a los mismos grupos funcionales, pero tiene características diferentes o propiedades diferentes. ¿Ya? Eh, el tema de la quiralidad lo quiero dejar para revisarlo con más detalle cuando veamos aminoácidos, porque ahí se ejemplifica bien la importancia que tiene de que en un carbono, a pesar de que tenga los mismos grupos, los tenga orientados de formas diferentes. ¿Ok? Pero tiene que ver con las posiciones derecha, izquierda que presenten los grupos que están unidos a un mismo carbono. ¿Ya? Independiente, independiente de todo lo fantástico y genial que sea el carbono, tienen que recordar de que todos los bioelementos son esenciales. ¿Ok? Eh, cada uno en las cantidades apropiadas. ¿Ok? En este caso se muestra una persona que tiene bocio. Es una enfermedad en donde la glándula tiroidea crece por falta de yodo. ¿Ya? Eh, es compleja, eh, pero ejemplifica, ejemplifica la importancia del yodo en la salud. Así como el yodo, todos los demás elementos son iguales de importantes, cada uno en la cantidad correspondiente. ¿Ok? Ustedes son alumnos del área de salud, así que es importante de que conozcan las funciones de los bioelementos. Y aquí se los dejo de tarea. ¿Ya? Eh, Esto tienen que aprendérselo porque lo van a ver varias veces en su carrera y es importante que lo conozcan, que lo tengan. Por lo menos los bioelementos que funcionan en humanos. ¿Ya? Eh, la quiralidad sí no es exactamente lo mismo que la isomería óptica, pero usa el mismo principio. ¿Ya? Eh, Entonces, eh, por favor, apréndanse, apréndanse las funciones más importantes de los bioelementos en humanos. ¿Ya? Eso es necesario que lo vayan conociendo, que el yodo de la tirosina, que el fósforo es parte de elementos energéticos, que el flúor para los dientes. Imagino que deben saber y conocer algunos roles, ¿ya? Pero apréndanse y conozcan, vayan conociendo los roles porque los van a ir viendo repetidamente. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break ahora. Y luego vamos a hablar del siguiente nivel, que sería cómo los átomos se ordenan para formar estructuras más complejas. ¿Ya?
Si tienen alguna consulta, me la hacen por el chat. ¿Ok? Regresamos en unos 5 minutos. Bien. Cuando los átomos se combinan de 2, de 3, de varios, de 10, de más, pasan a llamarse moléculas. ¿Ok? Y tenemos que en los seres vivos vamos a encontrar dos tipos de moléculas. Las moléculas inorgánicas, que son más simples, ¿ya? Están formadas por 2, 5, 10 átomos, una cantidad pequeña de átomos. La diferencia entre moléculas inorgánicas y orgánicas no es que no se usen en los seres vivos, ¿ya? Sino que las moléculas inorgánicas pueden ser usadas o producidas por los seres vivos, pero también pueden ser producidas por fenómenos de la naturaleza, que no tienen que ver con los seres vivos. ¿Ok? Por ejemplo, el agua. El agua la producimos los seres vivos en la respiración celular. El agua la utilizamos algunos seres vivos, por ejemplo, en la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, el agua es un elemento que los seres vivos usamos y también producimos. Pero el agua también se puede producir en la naturaleza. En la naturaleza, en la atmósfera, hay hidrógeno, hay oxígeno. Y cuando hay una descarga eléctrica, por ejemplo, en un rayo, una tormenta, se combinan y se forma agua, agua nueva. Entonces, las moléculas inorgánicas pueden ser producidas por seres vivos o en la naturaleza. El CO2. El CO2 lo producimos también en la respiración celular. Pero las montañas que son de roca caliza, cuando llueve y les cae agua encima, también producen CO2. ¿Ya? Igual con todo lo demás que está ahí, metano, etc. Entonces, las moléculas inorgánicas, su característica principal es que si bien son usadas por los seres vivos, muchas de ellas, pueden ser producidas de las dos formas, o en seres vivos o por la naturaleza en otros procesos. ¿Ok? Como son, como son producidas en la naturaleza, son mucho más sencillas, porque se requiere menos procesos para poder combinar átomos. Así que suelen ser de pocos átomos, como pueden ver ahí. ¿Ya? Eh, de todas las moléculas inorgánicas, lejos la más importante, por cantidad, por propiedades, por montones de cosas, es el agua. ¿Ya? El agua en su forma líquida. El agua es vital para los seres vivos en su forma líquida. La forma gaseosa y la forma sólida del agua no nos sirven. Piensen lo que le hace las heladas a los tejidos o a cualquier ser vivo. ¿Ya? Si el agua se congela, forma cristales que rompen células, rompen tejidos y eso es malo para los seres vivos. ¿Ok? Entonces, el agua en su forma líquida no nos sirve. El agua como gas tampoco nos sirve. No tiene las mismas propiedades. La que nos sirve es la líquida. Se sospecha con bastantes razones y bastantes evidencias que el agua tiene que haber sido el sitio o centro donde se originó la vida. ¿Ya? Hay varias teorías y varias razones que nos dan a entender de que nada funciona fuera del agua, nada orgánico. ¿Ok? Por lo tanto, tuvo que haberse formado los primeros seres vivos en un medio acuoso. Y si uno se pone a razonar, así como la vida surgió en el agua, la vida sigue surgiendo en el agua. Los espermios no se combinan con el óvulo si no es en un medio acuoso. ¿Ya? Tiene que estar con agua para que los espermios puedan nadar y llegar y combinarse con el óvulo. Eh, un grano de polen en un medio acuoso germina, genera el tubo polínico para poder polinizar y alcanzar el óvulo de la flor. ¿Ok? En los hongos, las hifas necesitan tener medio acuoso para poder combinarse, etcétera, etcétera. Entonces, así como la vida surgió en el agua, la vida sigue surgiendo en el agua.
Eh, el agua, desde el punto de vista ya más humano, podemos entender de que ha sido fuente importante de las civilizaciones. Todos los pueblos, grandes y pequeños, necesitaban una fuente de agua. ¿Ya? Las más grandes civilizaciones están a orillas de un río grande, de una zona grande que contenía agua para poder consumir. Y de hecho, nosotros buscamos vida en lugares donde hay agua. Buscamos sitios donde esté agua en forma líquida. ¿Ya? Por lo menos estamos buscando vida que se parezca a la nuestra. Bajo otras condiciones podrían generarse otros tipos de moléculas, otros tipos de organismos, etcétera. Pero por lo menos consideramos de que en los lugares donde exista agua en su forma líquida, podría ser más probable de que podemos encontrar vida en otra parte. ¿Ya? Desde el punto de vista sociológico, se determina la importancia de las cosas por cuánto son usadas en el lenguaje. ¿Ok? Eh, es decir, mientras más se repita una palabra en frases, en versos, en dichos, en poesías, en canciones, en lo que sea, eh, tiene más importancia desde el punto de vista cultural. Y la palabra agua se repite en montones de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, en los refranes. De repente han escuchado el refrán que es ahogarse en un vaso de agua. ¿Ya? Cuando uno hace de un problema pequeño algo más grande que no debería ser para tanto. ¿Ya? O de repente han escuchado el refrán, me cayó como un balde de agua fría. ¿Ya? Cuando algo nos sorprende, no de muy grata manera. ¿Ya? O han escuchado tal vez el se me hace agua a la boca. ¿Ya? Cuando algo nos provoca. O son como dos gotas de agua. ¿Ya? Eh, pueden revisar, buscar en el Google, hay montones de, de refranes y de frases que usan la palabra agua. Y eso evidencia la importancia que tiene el agua para la cultura humana, para la sociedad, etcétera. ¿Ya? Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista químico, el agua es una anomalía. ¿Ya? Eh, el agua tiene varios tipos de anomalías que, que hacen entender que esta molécula es bastante particular. ¿Ok? Por ejemplo, eh, ustedes, ustedes ya saben que eh, en el contexto químico de lo que son las cargas, lo que son las cargas iguales, si yo tengo dos cargas positivas, estas tratan de alejarse, ¿ya? Tratan de alejarse una de la otra, ¿ya? Y si yo tengo cargas que son contrarias, estas tratan de acercarse, ¿ok? Eso imagino que lo conocen. Las cargas iguales se repelen y las que son opuestas se atraen, ¿ok? Eh, tengo un micrófono. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a hablar acerca de de algo raro que tiene el agua. Es una molécula rara, ¿ya? Eh, yo tengo el oxígeno, ¿ok? El oxígeno es un elemento electronegativo, ¿ok? Eh, ¿Qué significa que sea electronegativo? Significa que le gusta eh, quedarse con los electrones, ¿ok? Vamos a hacerlo un poco más chiquito. Espérense. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, el oxígeno, ¿ya? Eh, el oxígeno va a unirse con un hidrógeno, ¿estamos? Entonces, para que se pueda unir el oxígeno con el hidrógeno, ya habíamos visto de que tenía acá un electrón desapareado, ¿ok? Entonces, al combinarse, hacían de que los electrones se paseasen, que estaban orbitando cada uno de los núcleos atómicos, ahora van a orbitar los dos, ¿ok? Orbitar los dos. Pero el oxígeno es electronegativo. Esto significa de que el oxígeno acapara los electrones. Es decir, este electrón
los dos electrones van a estar circulando mucho tiempo alrededor de este núcleo. A veces pasan para allá, a veces se pasan, pero en general van a estar acá, ¿ya? Aquí van a estar más del 90% o más del tiempo y a veces darán su vuelta por allá, ¿ok? Entonces, si tenemos esta figura, ¿ya? Podemos entender de que la atmósfera de esta zona, va a ser una atmósfera electronegativa, ¿ok? Toda esta zona va a ser electronegativa, porque aquí van a haber electrones, ¿ya? Que van a estar circulando más tiempo. Y esta zona no va a ser electronegativa, porque los electrones casi no van a estar en esta región, ¿ok? Entonces, esta zona, ¿qué es lo que va a tener como principal marca? El núcleo. Y el núcleo tiene un protón. Por lo tanto, esta zona va a ser una zona electropositiva. ¿Ya? Entonces, este es un problema que se genera cuando los átomos tienen diferente electronegatividad. ¿Ya? El oxígeno es avaro con los electrones y suele quedárselos mucho más tiempo de lo que los tiene el hidrógeno. Entonces, eso genera las diferencias de la zona. Por eso se dice que el oxígeno es electronegativo, porque mantiene mucho tiempo los electrones cerca. El hidrógeno es electropositivo porque lo suele perder los electrones. ¿Ya? Se los pasan poco tiempo cerca de él. Ahora, bajo esta condición, yo tengo un electronegativo y un electropositivo, ¿ok? Orientados en esta manera. Entonces, si yo voy a agregarle un segundo hidrógeno, que también vamos a ver de que es electropositivo, y sabemos de que las cargas iguales se rechazan, ¿dónde debería agregar este hidrógeno? ¿Debería colocarlo aquí afuera o debería colocarlo cerca de este? Considerando que estoy agregando una carga positiva, ¿ya? Aquí abajo, No, lejos. en el otro extremo. Eso sería lo lógico. Sí. Lo lógico sería de que si yo tengo dos cargas o dos zonas electropositivas, deberían estar lo más lejos posible. ¿Ok? Entonces, en realidad el- el- la molécula de agua, ¿ya? Debiera, debiera de ser así. ¿Ok? Donde tener sus dos zonas electropositivas, una al lado opuesto de la otra. ¿Ok? Así debería ser el agua. Esto es lo que la lógica de cargas nos indica, porque las dos zonas positivas deberían tratar de alejarse lo más posible. Sin embargo, sabemos de que el agua no es así, ¿ya? Sabemos de que el agua eh, tiene una característica en la cual los dos hidrógenos están orientados hacia el mismo lado. Tampoco es que estén pegaditos, tampoco están tan juntitos, pero no están 180 grados uno del otro, apenas poco más de 100 grados, ¿ok? Esto es una de las anomalías del agua. ¿Ok? Esta es una de las anomalías del agua. ¿Ya? Eh, hay varias razones químicas de por qué se ha generado esto. Ya se lo ha entendido. Mucho tiempo fue algo que no se entendía. Eh, eh, tiene que ver con los electrones, pero también tiene que ver bastante con lo que es el tamaño del núcleo del átomo, por el hecho de que el hidrógeno es pequeñito, ¿ya? Porque podría ser, si fuese simplemente por el tema de los electrones, podríamos tener de que estos electrones que están acá, esta zona que está acá, esta zona que está acá, que son electrones, esta zona que son electrones, una de estas podría pasar hacia este lado y el hidrógeno hacia el otro lado. Y tendría una cosa mucho más pareja. Positivo acá, negativo acá. Y estaría mucho más balanceado. Pero sin embargo, vemos que no es así. ¿Ya? Tiene toda una zona, esta parte de acá, en la cual los electrones casi nunca circulan. Y es la zona electropositiva. Y esta zona donde están permanentemente los electrones circulando, que es la zona electronegativa.
¿ya? Entonces, esta característica de que el agua tenga una estructura anómala, ¿ya? Una estructura extraña, ¿ya? Ahora químicamente se ha determinado por qué razón ocurre todo eso, ¿ya? Pero es un poco medio complejo. Pero, pero originalmente uno consideraría que no debería ser así, ¿ya? Entonces, de este punto de vista, la molécula de agua es rara, porque tiene dos zonas diferentes, ¿ya? Y esto transforma el agua en algo que es, como mi perro, bipolar, ¿ya? Pero es fantástico que sea bipolar. El agua, no mi perro. Es fantástico que el agua sea bipolar porque el hecho de que el agua sea bipolar le da una enorme cantidad de propiedades que no tienen otras cosas, que no tienen otras moléculas, ¿ya? Es una molécula pequeñita, una molécula que tiene una marcada bipolaridad y que esto le permite generar montones de propiedades interesantes, ¿ok? Dentro de ellas, una de las más importantes, la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿ok? Y ahora lo voy a explicar. Volvamos al dibujito. Yo tengo el oxígeno, ¿ya? Este ha formado un enlace con el hidrógeno, ¿ok? Estábamos hasta ahí, habíamos visto. Habíamos quedado en que como el oxígeno es un elemento electronegativo, se apoderaba de los electrones, ¿cierto? Entonces, yo tengo que los electrones se la pasan dando vueltas en este lado y hacia el otro lado casi no los comparte, ¿ya? Eso generaba, bueno, por aquí vamos a dibujar la otra molécula de hidrógeno, ¿ya? Por aquí el hidrógeno que está unido ahí. Eso sería la molécula de agua. Entonces, este enlace covalente es un enlace inestable porque el oxígeno no les comparte los electrones al hidrógeno, a los hidrógenos. Se queda con los electrones, ¿ya? Acapara los electrones. Entonces, como de esta forma se genera una región, acá electronegativa y acá regiones que son electropositivas, eso le da la posibilidad a estos hidrógenos de poder interactuar con otra cosa. ¿Ok? Eh, ¿Con qué otra cosa pueden interactuar? Bueno, con otra molécula de agua puede ser. Por aquí tengo otra molécula de agua. ¿Ya? Otra molécula de agua. Este oxígeno que está acá hace lo mismo con sus electrones. ¿Ya? No los cuida, no los trata bien, se apodera de los electrones, ¿ya? Y no los comparte adecuadamente. Entonces, este hidrógeno que está acá, este hidrógeno que está acá, como, como no, como no tiene balanceado el enlace con su oxígeno, busca estabilizarse con otra molécula, ¿ya? Entonces, y ahí es donde se forma este famoso puente de hidrógeno. Este famoso puente de hidrógeno. Los hidrógenos forman el puente, los oxígenos reciben el puente, ¿ya? Este hidrógeno formará el puente con otra molécula de agua por acá, ¿ya? Otra molécula de agua. Y así, este hidrógeno igual formará puentes con otra molécula, etc. Además de ello, tenemos el hecho de que los puentes de hidrógeno son moléculas, son enlaces muy débiles, por lo cual fácilmente se están rompiendo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo por aquí otra molécula de agua, ¿ya? Otra molécula de agua, eh, por vibraciones que ocurran, de repente este enlace que está acá se va a romper. Este enlace que está acá eh, se romperá. Y en su lugar, este hidrógeno va a formar un enlace eh, con esta otro que está acá. ¿Ok? Y este enlace, como es débil, dura segundos. Y de repente el hidrógeno va a formar otro enlace con otra molécula que está por ahí. Y esto es lo que le da al agua el carácter de fluido. Porque cada molécula de agua está permanentemente formando enlaces y rompiendo enlaces. Y obviamente que las moléculas están girando, porque si se ve orientada hacia allá, cambia su posición, se gira hacia todas partes. Y eso es lo que le da al agua la capacidad de ser fluido.
la capacidad de ser líquido, porque sus moléculas, unas con respecto a otras, se están moviendo. ¿Y por qué se están moviendo? Porque están siendo atraídas o rechazadas conforme con lo que se encuentre. Los oxígenos se rechazarán porque son zonas negativas. Los hidrógenos entre sí se rechazarán, pero hidrógenos con oxígenos van formando enlaces y van generando todo ese movimiento que presentan las moléculas en el agua, ¿ya? Aprovecho a mencionar algo acá. Los hidrógenos son los átomos que forman los famosos puentes, ¿ok? Que forman los famosos puentes. Ahora, para que el hidrógeno forme un puente, para que forme un puente con otra cosa, este hidrógeno tiene que estar unido con un elemento que sea electronegativo. Por ejemplo, el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, el nitrógeno. Por ejemplo, el azufre. Estos elementos, nitrógeno, oxígeno, azufre, son elementos que son electronegativos y que por lo tanto son avaros con los electrones y generan de que el hidrógeno necesite balancearse con algo más. ¿Con qué otra cosa necesita balancearse? Con otro elemento electronegativo, ¿ya? Con otro oxígeno, con otro nitrógeno, etc. ¿Ok? Entonces, los hidrógenos que están unidos a elementos electronegativos forman puentes. Y eso se llama polaridad. Con eso diferenciamos los elementos que son polares de los elementos que son no polares. ¿Ok? Yo tengo un hidrógeno y lo tengo unido a carbono. ¿Ok? El carbono, habíamos dicho hace un rato, de que no es un elemento que sea electronegativo, es intermedio. Por lo tanto, el carbono es mucho más dado a compartir sus electrones con el hidrógeno, ¿ya? Aquí, en este caso, los electrones están pasándose por acá, pero también están por aquí, dan vuelta alrededor de los dos, etc. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones, el hidrógeno no se siente abandonado porque sus electrones están ahí. No necesita estabilizarse, no necesita nadie más. Por lo tanto, los hidrógenos unidos a carbono jamás forman puentes. Los carbonos tampoco forman puentes, tampoco reciben puentes. ¿Ya? Entonces, estos elementos que son electronegativos, son capaces de recibir puentes de hidrógeno. Y los hidrógenos unidos a elementos electronegativos son capaces de formar los puentes, ¿ya? Con otro electronegativo. Pero los hidrógenos unidos a carbono jamás forman puentes. Cuando ustedes vean más adelante, y espero que se acuerden de esto, cada vez que encuentren ustedes en una molécula, en una estructura, elementos que tienen carbono con hidrógeno, tienen que pensar que esto es estructuras apolares, ¿ya? Estos son estructuras apolares. Y cuando encuentran hidrógenos unidos a oxígeno o a nitrógeno, principalmente, esto es estructuras polares. Esa es la principal diferencia entre lo que es polar y lo que no es polar, ¿ya? Lo vamos a ver, por ejemplo, en los lípidos. Los lípidos están repletos de carbono e hidrógeno. En cambio, los azúcares tienen OHs. Los aminoácidos tienen NH, ¿ya? Y así. Entonces, esto es importante que lo entiendan, ¿ya? Cuando una molécula es polar y cuando es no polar. Si tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, es polar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el agua forma puentes y cualquier cosa que forme puentes con el agua será polar. Y lo que no forma puentes es porque no le gusta el agua, no se combina bien con el agua. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Ya. ¿Ya? Entonces tienen que Sí, acordarse profe. de ese detalle, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. Entonces. Buena frase. Entonces, desde el punto de vista ya más técnico, el hecho de que el agua sea bipolar se denomina alta constante dieléctrica. ¿Ya? Eso es la nomenclatura química de decir bipolar. ¿Ya? Porque que algo sea dieléctrico significa que tiene dos zonas de polaridad.
Que tengan una alta constante es que las dos zonas son muy marcadas, ¿ok? Y como hemos visto, el agua, el agua tiene dos zonas muy marcadas, una que es de gran capacidad electronegativa y otra gran capacidad electropositiva, ¿ok? Entonces, en base a esa propiedad, esa característica general del agua, se conoce como alta constante dieléctrica. En términos más sencillos, bipolar, ¿ok? Y esa bipolaridad que tiene el agua, que le decía que es fantástica, es la que le da un montón de propiedades. La primera es su capacidad de solvente, ¿ok? El agua se la conoce como el solvente universal. En realidad no disuelve todo, pero casi todo, porque la mayoría de cosas son polares, ¿ya? Entonces, el agua disuelve eh, todo lo que sea polar. Algunas cosas más fáciles que otras, ¿ya? Por ejemplo, si ponen un poquito de sal en el agua, se disuelve fácil. O azúcares, se disuelve fácil. Si ponen un hueso, que también son sales, van a tener que esperar unos meses, pero igual se disuelve, ¿ya? Si colocan, no sé, un fierro en el agua, van a tener que esperar cientos de años, pero se disuelve, ¿ya? Entonces, cada cosa tiene grados diferentes de polaridad y puede ser disuelto. Solamente las cosas que sean absolutamente apolares, esas no podrá disolverlas. Y la razón es justamente que tiene dos regiones. Entonces, si ustedes se fijan en la animación, aquí está representando cómo disuelve una sal. Cuando el agua se encuentra con algo que tiene electronegatividad positiva o que tiene directamente una carga positiva, interactúa con sus zonas negativas, con las zonas del oxígeno. Y cuando se encuentra con algo que es negativo, pues interacciona con la parte positiva. Aparte de ello, como las moléculas de agua son tan pequeñitas, es una de las moléculas más pequeñas que hay, ¿ya? Eh, puede empezar a interactuar con otros átomos más grandes y empezar a separarlos, ¿ya? Entonces, por eso es que el agua tiene una enorme capacidad disolvente. ¿De qué les sirve a los seres vivos de que el agua pueda disolver? La solvatación es otra cosa que vamos a ver luego. Profe, ¿Sí? ¿por qué se denomina bipolar? Porque tiene dos zonas, porque tiene dos zonas marcadamente con cargas diferentes. Tiene la zona negativa y la zona positiva. Por eso es bipolar. Tiene dos polos y los dos Ah, polos ya. son diferentes. ¿Ya? Ujú. Ya, gracias. Ya, Ulises nos dice que la capacidad solvente sirve para transportar nutrientes. Por ejemplo, ¿ya? Imagínense de que el agua no pudiese disolver cosas. ¿Cómo podrían pasar los nutrientes del intestino hacia el interior si no son disueltos? Tendríamos que en la boca masticarlos hasta unidades absolutamente pequeñitas para que puedan moverse, ¿ya? Entonces, pero el agua puede disolver, ¿ya? Todos los organismos multicelulares necesitan redes de transporte. La red sanguínea que tenemos, la red vascular de las plantas, etcétera. Pero tienen que ir las cosas disueltas, porque los tubos son algunos más gruesos, otros más pequeños. Entonces, si no van disueltas las cosas, pueden generarse taponamientos, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante la capacidad del agua para disolver cosas y de esa forma en los organismos pueden ser utilizadas apropiadamente. ¿Ok? Profe, ¿no hay Eh, otro elemento que tenga, o sea, otro compuesto que tenga propiedades parecidas de las del agua? eh, todos los que son fluidos tienen propiedades y algunas pueden ser iguales a las del agua o parecidas a las del agua, pero en diferente grado, ¿ya? Pero ninguna molécula que se conozca tiene todas las propiedades que tiene el agua. Por ejemplo, hay algunos compuestos que tienen capacidades disolventes mejores que las del agua. Hay algunos ácidos, ¿ya? Que pueden disolver mejor que el agua, pero pero tienen esa propiedad mejor que la del agua, pero todas las otras peor que la del agua. ¿Ya?
Vamos a ver varias propiedades del agua que en suma hacen que sea una molécula espectacular. No significa que el agua sea la mejor en todo, pero tiene hartas cosas en las que es buena, en que le es útil para los seres vivos. ¿Ya? Gracias, profe. Otra propiedad, elevada fuerza de cohesión. Imagino que todos han jugado alguna vez con una jeringa, ¿ya? Si no, no han sido niños. Cuando uno tiene la jeringa con agua, ¿ya? Es difícil apretar el émbolo. No se mueve casi, ¿ya? Uno la aprieta y se encoge un poquitito, porque el agua es un líquido casi incompresible. Es difícil de comprimir. ¿Por qué razón? Porque las moléculas de agua están cohesionadas, están unidas por los enlaces, se mantienen cerquita unas de otras. En cambio, si uno usa la jeringa con aire se puede apretar harto, porque las moléculas de aire están separadas. Entonces uno las puede juntar bastante, eh, hasta un límite obviamente, pero es diferente a lo que ocurre con el agua. ¿Ya? Eh, Esta propiedad tiene que ver también con la capacidad de formar enlaces, puentes de hidrógeno y con la polaridad que tiene el agua. ¿Ya? El agua líquida. El agua gaseosa están las moléculas separadas. El agua sólida están también separadas porque necesitan tener una estabilidad porque no se mueven las moléculas. ¿Ok? Entonces, imagínense esto. Imagínense que el agua funcionase como el aire. ¿Ya? Es decir, se pudiese comprimir así como el aire. ¿Qué nos pasaría a nosotros si, por ejemplo, nos vamos a una montaña a 3000 metros? ¿O qué pasaría si nos metemos a nadar y nos sumergimos un poco en el mar? ¿Ok? ¿Qué pasaría con la presión en nuestros cuerpos? ¿Reventaríamos? Cambiaríamos nuestro tamaño. En lugares de menos presión, nuestro cuerpo se expandiría. En lugares de más presión, nos aplastaríamos. ¿Ya? Entonces, entonces eh, nuestro cuerpo no soportaría muchos cambios de presión. Y eso en un planeta como la Tierra, que tiene variantes, o sobre todo los animales que viven en el mar, en los ríos, etcétera, que cambia harto la presión conforme uno baja unos metros, sería terrible, porque todas sus estructuras estarían aplastando, sus organelos se estarían juntando, tocando, fusionando, sería un desastre. Pero por suerte, el agua es cohesiva. ¿Ya? El agua no se comprime tanto. Y eso permite de que nuestros tejidos soporten los cambios de presión. Obviamente que con límites, ¿ya? Tampoco es que sea fantástica en todos los rangos, pero hay límites en los cuales el agua nos permite mantener una cohesión y una estructura de tejido y de órganos, etcétera, consistente con la vida, ¿ya? Eh, Así como el agua se une consigo misma, también el agua se une con otras cosas. Como es polar, se pega a las cosas polares. Y eso se llama elevada fuerza de adhesión. ¿Ya? El agua, a pesar de que suene un poco chistoso, es un líquido que moja. ¿Ya? Moja. Mojar significa que se pega. ¿Ya? Si a ustedes les ha pasado de repente, no sé, tocan una hoja que toque un poquito el agua trepa por la hoja. ¿Ok? Y moja más de lo que se hundió la hoja. Porque el agua va mojando, va trepando por las cosas con las cuales está en contacto. Eh, no todos los líquidos mojan. No sé si alguna vez han jugado con mercurio. No es recomendable, ¿ya? Pero si alguna vez se ha roto un termómetro o algo, habrán visto que el mercurio se separa, a pesar de que es líquido. Se separa de las cosas. Porque el mercurio es apolar. No moja, no se pega. ¿Ya? En cambio el agua sí, el agua se va pegando a los recipientes, se va pegando a todo. ¿Ya? ¿Con qué se pega? Con puentes de hidrógeno, por la polaridad. ¿Ya? Entonces se pega a las cosas polares. Se pega al vidrio porque es polar, se pega al plástico, se pega a la ropa. El agua se va pegando a las cosas porque va formando enlaces. Esta acción capilar que se genera por la adhesión es importantísima también para los seres vivos y su red de transporte. ¿Ok?
Piensen que los árboles más grandes que hay son las secoyas y los eucaliptos australianos, más de 100 metros, y el agua llega hasta arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría llegar el agua si estos no tienen ninguna motobomba ni nada por el estilo? ¿Ya? Pero sube por capilaridad, porque tienen la capacidad de poder generar, eh, adherirse a los componentes e ir moviéndose por los capilares. ¿Ya? Otra propiedad genial del agua. Recuerden, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión, ambas son puentes de hidrógeno. Las de cohesión son puentes de hidrógeno entre moléculas de agua y las de adhesión son de la molécula de agua con algo con lo que está en contacto. ¿Ok? Eh, otra, otra característica que presenta el agua es la elevada tensión superficial. ¿Ya? La tensión superficial es la capacidad que tiene el agua de formar eh, enlaces con, eh, con una fuerza ligeramente diferente cuando están en contacto con otro medio o cuando están en contacto con algunas cosas con las cuales no pueden formar enlaces directamente. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Las moléculas forman puentes de hidrógeno. Todos los puentes de hidrógeno son débiles. ¿Ok? Todos los puentes son débiles. Pero aún así, entre ellos hay diversas formas de puentes de hidrógeno. Es decir, algunos puentes de hidrógeno son más débiles que otros. ¿Ok? Y tenemos y se ha encontrado de que cuando una molécula de agua, está en la columna, en medio, rodeada de otras moléculas de agua, estos puentes que forma son ligeramente más débiles a los puentes que se forman de la molécula que está justo en la superficie del agua. ¿Ya? Justo en la superficie. Entonces, estos son, como son ligeramente más fuertes que estos, la sumatoria hace que se genere una película de resistencia. ¿Ok? Y esa película de resistencia se llama tensión superficial. ¿Ya? Se llama tensión superficial. Y eso es lo que permite que muchos insectos caminen sobre el agua y que a veces cueste romper esta película, ¿ya? Dependiendo del peso, etcétera, por esta diferencia en las fuerzas de los puentes de hidrógeno. También es importante la tensión superficial a nivel molecular, porque cuando el agua rodea cosas, ¿ya? Cuando no puede formar interacciones directas, forma una película sobre las cosas. Y esa película se llama capa de solvatación, que es lo que preguntaba un compañero eh, a- en el chat. ¿Ya? Eh, esa, esa, esas capas de solvatación son películas de agua que rodean las moléculas, pero que son importantes para que la molécula funcione. Por ejemplo, imagínense una enzima. Una enzima, una enzima es una proteína que ejerce una función sobre otra molécula que se le llama sustrato. ¿Ok? Pero para que la enzima pueda interactuar con el sustrato, tiene que estar rodeada de una capa de agua, una capa de solvatación. El sustrato también rodeado de una capa de agua. Y eso es lo que permite que interactúen las dos moléculas, la enzima con el sustrato, y que pueda generarse la reacción. Si no, no se genera. ¿Ya? Profe, no entendí qué es lo que era la capa de solvatación. La capa de solvatación es una... Espera, déjame, por acá tengo una... Aquí. Es una película de agua que rodea a las moléculas. ¿Ya? Una película de agua. Y esa película tiene propiedades equivalentes a la de tensión superficial. ¿Ok? Si no hay esta capa de agua alrededor de la enzima y no hay esta capa de agua alrededor del sustrato, la enzima no puede reaccionar con el sustrato. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la tensión superficial y las capas de solvatación que se forman para que las moléculas puedan interactuar. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Sí, profe, gracias. Ya. Otra propiedad del agua, el gran calor específico. ¿Ya? Claro,
se le pueden agregar cosas al agua para aumentar la tensión superficial, ¿ya? Y de hecho se puso de moda hace un tiempo atrás hacer piscinas pequeñas que con llenas de agua, con que tenía maicena y otras cosas mezcladas, y eran lo suficientemente resistentes en tensión como para que una persona pasara corriendo. ¿Ya? Incluso pasaron en bicicleta, depende, varias cosas. Hay varios capítulos interesantes acerca de la tensión superficial en YouTube, los pueden encontrar. ¿Ya? Si me doy el tiempo, les puedo subir algunos al Educandos para que vean cambios en la tensión superficial. Bien, calor específico. Eh, el calor específico se define como la cantidad de energía que se requiere para aumentar un gramo de agua de 20 grados a 21 grados. ¿Ya? Pasado a términos un poco más sencillos, es cuánta energía absorbe una sustancia con respecto a cuánto se calienta. ¿Ya? Una forma más fácil de entender. Ya se está acabando ya el verano, pero igual un día de sol pueden hacer esto. Un día de sol. Tomen un vaso con agua, tomen un pedazo de madera y tomen unas llaves de metal. ¿Ya? Y dejen las tres cosas al sol. Déjenla una media hora al sol. Y luego vayan a tocarlas. Y van a ver de que el agua apenas se ha calentado algo. ¿Ya? La madera está mucho más caliente y las llaves van a estar mucho más calientes. Los tres objetos recibieron la misma cantidad de radiación. Sin embargo, su temperatura no cambió igual. El agua se calentó menos que las demás. Fíjense ustedes los calores específicos. El agua tiene 1 de calor específico, ¿ya? 1 caloría por gramo, por grado centígrado. Y es la más alta de todas. El agua líquida, ¿ven? No la sólida ni la gaseosa. El alcohol tiene la mitad, la madera, etc. ¿Por qué razón? El agua tiene una enorme cantidad de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Para que se hagan una idea de cuántos puentes pueden haber. En una cucharada de té de agua hay mayor cantidad de moléculas de agua que el número total de átomos, que el número total de estrellas que hay en todo el universo. ¿Ok? Entonces, es una barbaridad de cantidad de moléculas que hay en un poquito de agua. Entonces, si tenemos 700.000 millones de moléculas, tenemos una cantidad, el doble o el triple de puentes de hidrógeno. Entonces, el agua tiene una enorme cantidad de puentes de hidrógeno. Y los puentes, los enlaces, absorben energía. Porque en términos físicos, al aumentar la temperatura, uno hace que aumente la vibración. ¿Ok? Entonces los enlaces van vibrando, van vibrando. Cuando llegan a vibrar tanto que ya se rompen, es cuando cambia de un estado a otro, de líquido a gaseoso. ¿Ok? Pero mientras puedan seguir vibrando, el agua va a moverse más, etcétera. Por eso el agua empieza a moverse cuando hierve. eh, pero va a ir absorbiendo energía. Entonces, este proceso nos indica de que el agua absorbe una gran cantidad de energía con respecto a cómo se va calentando. Y eso uno lo puede encontrar la utilidad en los seres vivos porque nos sirve para mantener la homeostasis térmica. Piensen ustedes, uno puede estar toda una mañana bajo el sol, en el verano, ¿ya? Puede pasarse en la playa, todo un día en la playa. La temperatura corporal va a cambiar. Vamos a pasar de 37 a 38, 38 y medio. Si nos da insolación podemos llegar a 39, pero son 2 grados, ¿ok? Si en lugar de agua tuviésemos alcohol u otro líquido en el cuerpo, nuestra temperatura en media hora subiría a 50 grados o más. ¿Ok? Entonces, es cierto que tenemos otros mecanismos aparte de lo que aporta el agua para mantener la temperatura, pero aún así es genial de o sea, que el agua tenga esta capacidad de poder absorber harta energía sin calentarse demasiado. ¿Ya?
no solamente es importante para los individuos el hecho de que el agua tenga un gran calor específico. También es importante para los ecosistemas, ¿ya? Talca es un infierno en verano y es un témpano en invierno, porque no tenemos cerca ninguna masa de agua importante. No tenemos un lago cerca, no estamos a orilla del mar. En cambio, las ciudades que tienen lagos o están a la orilla del mar, su temperatura es más soportable, no es tan variable, porque el agua absorbe energía eh, cuando hay más que la del ambiente, libera energía en el día y en la noche, a nivel del planeta, intercambia entre los polos y las zonas ecuatoriales el agua más caliente, más fría, y eso regula la temperatura del planeta. ¿Ya? Vital este proceso eh, para regular los ecosistemas. Otra cosa que se relaciona con el anterior es que el agua tiene un elevado calor de vaporización. El agua se transforma en grandes cantidades, se vaporiza a los 100 grados, más o menos. ¿Ya? Casi ninguna parte de la superficie del planeta está a 100 grados. Con lo cual también es una gracia de que el agua nos ha permitido apoderarnos y poder conquistar a los seres todos los rincones del planeta. ¿Ya? Porque la temperatura más alta de la superficie, dejando de lado los volcanes, etcétera, son los desiertos. Y el desierto más cálido tiene como 45 grados como mucho. Entonces, eso ha permitido de que incluso en los desiertos más cálidos hay animales, hay plantas, hay seres que viven ahí, porque el agua no se transforma, no se deshidrata tan rápido como sería si el agua, por ejemplo, cambiase de fase a 50 grados. ¿Ya? También es algo importante. Si la comparamos con otros compuestos, vemos que también ese punto de ebullición es uno de los más altos. Por aquí hay un alcohol, pueden ver, que tiene un punto de ebullición más alto, pero su calor de vaporización igual sigue siendo menor que el del agua. Otra cosa más es el punto de densidad. Casi todas las cosas son más densas en estado sólido que en estado líquido. ¿Ya? Imagínense que ustedes estamos fundiendo un pedazo de metal, un hierro. Tenemos hierro fundido, tenemos una fragua, tenemos ahí calentándola, el hierro está fundido, está líquido. Si nosotros arriba de ese hierro líquido le ponemos una barra de hierro, ¿ya? Esa barra de hierro se va al fondo, porque en estado líquido, en estado sólido, el hierro es más denso que en estado líquido. ¿Ya? Con el agua no pasa eso. Con el agua sabemos de que el hielo flota. El estado sólido es menos denso. ¿Ok? Y esto es algo genial. Porque si el hielo en vez de flotar se hundiese y se fuese al fondo, todos los mares, todos los lagos estarían congelados de la mitad para abajo o más. ¿Ok? Porque el hielo se habría ido al fondo y después descongelar lo que está en el fondo sería imposible. ¿Ya? Entonces, que el hielo se forme en la superficie y se mantenga flotando en la superficie ha sido importante para que la vida surja, para que la vida se mantenga. ¿Ya? ¿Por qué el hielo es menos denso? Porque el hielo tiene que ordenarse. Cuando el agua pasa a su estado sólido, las moléculas de agua dejan de moverse unas con respecto a otras. Dejan de ser fluido, dejan de ser líquido. ¿Ok? Pero para dejar de ser líquido, los puentes que se forman tienen que ser estables. Entonces, aquí cuando estaba en el agua líquida, las moléculas se desordenaban, se movían, se organizaban, siempre estaban moviéndose y estaban más apretadas unas con otras. Era más cohesionada. Pero en el hielo tienen que estar separadas, porque tienen que estar quietas. ¿Ya? Vibran, pero están quietas. Y en medio de este grupo de moléculas yo no puedo poner nada. Porque si yo coloco una molécula de agua extra acá, desordena todo. ¿Ya? Si se han fijado, cuando uno coloca una cubeta de agua al ras, después se encuentra que ha crecido, que ha hecho más grande el hielo. ¿Por qué? Porque se separan. Y al aumentar el volumen, disminuye la densidad. ¿Ya? La última propiedad del agua que vamos a revisar es la capacidad de ionizarse.
Aquí tenemos dos moléculas de agua, fíjense, ¿ya? Aquí vemos cómo estas moléculas forman un puente entre ellas, ¿ok? Y tenemos que a veces, dentro del montón de moléculas que hay en un grupo de agua, un vaso con agua, por ejemplo, algunas se les ocurre hacer esto, ¿ya? Este hidrógeno, este hidrógeno tiene una relación con dos oxígenos, ¿ya? Una relación covalente permanente con este oxígeno y con la otra un puente. Pero a veces se le ocurre que va a abandonar a este oxígeno, ¿ya? Entonces, este enlace covalente se rompe y en su lugar, este que era un enlace temporal, inestable, pasa a ser un enlace covalente. Entonces, aquí tenemos que las dos moléculas de agua que antes tenían la estructura normal, ahora se han transformado en dos moléculas de agua con una estructura diferente. Esto es una molécula de agua, pero una agua ionizada. Esta es otra molécula de agua en forma de otro ion del agua, ¿ya? El hidrógeno, si ustedes recuerdan, es un elemento que tiene un núcleo donde tiene el protón y el protón y el neutrón y el electrón que está dando vueltas. Pero cuando hace esta separación, ¿ya? Cuando hace esta separación, se olvida del electrón, porque el electrón da vueltas acá. Entonces, el electrón del hidrógeno se queda con el oxígeno, ¿ya? El electrón del hidrógeno se queda con el oxígeno. Por lo tanto, cuando el hidrógeno se va, solamente se lleva la parte del núcleo. Entonces, esta molécula de agua acá, originalmente estaba balanceada en su número de protones y electrones, pero ahora tiene un protón más, que no está balanceado con ningún electrón. Por lo tanto, la sumatoria de cargas totales de esta es +1. Y esta otra tiene un electrón que no está balanceado con un protón. Por eso su carga eléctrica es negativa. Estos son los iones del agua. El ion hidroxilo y el ion hidronio, ¿ya? Carga negativa, carga positiva. Al ion hidroxilo se lo abrevia como OH-, ¿ya? El ion hidronio es H3, ¿ya? O más. Siempre es así, ¿ok? Pero como los científicos somos haraganes, no nos gusta escribir mucho, se ha abreviado de esta manera, ¿ya? Esto lo van a encontrar harto, un montón. Esto es el ion hidronio. También le dicen simplemente hidrógeno, también le dicen el protón, etcétera, ¿ya? Pero en realidad cuando vean esto, piensen que es una molécula de agua que tiene una carga extra, ¿ya? Entonces, estos son los iones del agua, el hidroxilo y el hidronio. Ahora, ¿cuántas moléculas de agua se ionizan cada vez? Una por cada 10 millones, ¿ya? Una por cada... Es decir, de cada 10 millones de moléculas de agua que tenemos en un vaso, de cada 10 moléculas, una está en esta forma, una está en esta otra forma. Por eso se dice que el agua tiene un bajo grado de ionización, ¿ya? Bajo grado de ionización. Eh, la ionización del agua ha permitido entender lo que es la escala de pH, ¿ya? Esto lo voy a explicar en la próxima clase porque ya imagino que deben estar cansados y aburridos. Y vamos a dejarlo hasta acá. Y la próxima semana hablaremos acerca de cómo se ha construido la escala de pH y cuál es la importancia que tiene. También hablaremos de ácidos, de bases, etcétera, ¿ya? Por mientras les dejo como tarea que hagan una correlación. El agua tiene montones de funciones en los seres vivos. Correlacionen las funciones con las propiedades. Por ejemplo, en la función de transporte, ¿qué propiedades del agua son útiles? La tensión superficial, puede La ser. tensión superficial, una. ¿Qué más? La adhesión. Adhesión, La alta constante dieléctrica.
La alta constante dieléctrica es la propiedad básica que construye todas las demás propiedades, así que tiene que estar metida en todos. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, en termorreguladora, ¿cuál de las propiedades que hemos visto sirve para termorregular? Calor específico. El calor específico. ¿Ya? Entonces, el agua tiene montones de funciones. Busquen cuáles son las funciones del agua en los seres vivos. Y digo, ya, para esta función el agua le sirve esta propiedad. Para esta otra, pueden ser más de una para cada cosa. ¿Ya? Pero vayan haciendo la correlación entre las propiedades del agua y las funciones que cumplen en los seres vivos. ¿Ok? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí.